El día de hoy vamos a cerrar ya nuestro análisis en cuanto a esta temática que pueden ustedes observar aquí. Reflexiones filosóficas sobre ensayos y tratados. Para comenzar nuestro análisis, y obviamente vamos a ir revisando algunos elementos en cuanto a texto, ya la próxima semana, hoy vamos a dar los elementos puntuales de cómo se va conformando esta consideración. Ustedes deben haber visto ya en la materia de lengua y literatura propiamente cómo se organiza y cómo se genera un ensayo. Y vamos a irlo contraponiendo con la perspectiva propiamente de la filosofía. La filosofía utiliza el lenguaje para expresar las opiniones. No hay muchas formas más dentro de la filosofía para ir generando este análisis. Vamos a revisar algo de uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, Jean-Paul Sartre. Vamos a ir revisando algo de este filósofo y vamos a irlo contraponiendo con las perspectivas de lo que es un ensayo. Vamos a ir revisando. Jean-Paul Sartre es uno de estos intelectuales muy importantes, no solamente se destacó en el campo de la filosofía, sino que también se destacó en el campo de la literatura y también fue un gran activista político, fue ganador del Premio Nobel de Literatura, aun cuando él no quiso aceptar el premio. Es un gran influyente en los dos campos, tanto de la literatura como de la filosofía, y tiene algunas consideraciones importantes a tomar en consideración. Entonces estaremos nosotros revisando estos postulados y sobre todo iremos contraponiéndolos con la perspectiva que nos compete, que es sobre los ensayos. Por ahora vamos a ver algo de la biografía de Sartre. Vivió de 1905 a 1980, filósofo francés. Estudió en la École Normale de París. Durante la Segunda Guerra Mundial huye del campo de concentración alemán y toma parte activista en su residencia. Su gran ensayo, El ser y la nada, y su novela La náusea suscitan un verdadero boom de la corriente más influyente, el existencialismo. Vamos entonces a ir puntualizando algunas ideas de este pensador. Tiene un célebre ensayo que es la literatura, donde plantea cuáles tendrían que ser las tareas de los escritores en el mundo contemporáneo. Entonces, uno de sus grandes textos, vamos a ver. Aquí se va planteando la perspectiva de qué debe realmente hacer un escritor contemporáneo. Y nos vamos preguntando algunas de las nociones o ideas más importantes a tomar en consideración. Para él, la figura del escritor cumple una función social transformadora. El escritor, como les decía yo, Sartre ganó el Premio Nobel de Literatura y no lo aceptó porque no escribe para ganar premios, sino principalmente para generar un análisis social, crítico, reflexivo frente a esta perspectiva.
Tiene una capacidad de incidir en el curso de la historia, dice Sartre, y tiene una frase muy interesante Sartre sobre la historia. Sartre considera que la historia puede cambiar, los historiadores lo demuestran, es decir, el que escribe sobre la historia realmente está dando un punto de vista sobre la misma, en especial para denunciar injusticias y proponer alternativas revolucionarias. Sartre es un activista, entonces el rol social es transformador el que cumple el escritor según Sartre. No debe ser una consideración sin más. Bien, dentro de esta consideración, entonces vamos nosotros tomando en cuenta las ideas que ha venido desarrollando Sartre. Sartre utiliza un término que ustedes pueden leer aquí en la pantalla. Este término principalmente indica que el escritor, desde el ejercicio de su libertad, asume la palabra como un medio para proyectar un significado sobre el mundo. Dentro de la consideración de Sartre, entonces, la existencia sea sumamente práctica del escritor, debe ejecutarse en la libertad de enfrentarse a la realidad, debe mostrar la realidad. Eso es propiamente lo que se plantea desde este pensador. Tanto la literatura como la filosofía expresan un compromiso porque se comportan como un campo de acción, no es simplemente la escritura sin más. Ahora, ¿por qué hablamos de Sartre para introducir las reflexiones filosóficas sobre los ensayos? Vemos que principalmente la libertad de escritura y la crítica que tiene el ensayo lo hace un instrumento político de profundo calado en la sociedad, como nos manifiesta Sartre, lo cual exige una responsabilidad, ya que todo cuanto se escribe requiere de una corrección argumentacional o de una argumentación correcta. Dentro de esta perspectiva, entonces, hemos tomado a Sartre para darnos cuenta de que hay un compromiso literario y sobre todo en el ensayo. Vamos a ir revisando qué se entiende por ensayo. ¿Qué es un ensayo? Vamos a ver. No se olviden estos elementos que ustedes pueden leer aquí, son los que nos permiten introducir la perspectiva en la cual nos vamos a acercar al ensayo. ¿Qué es un ensayo? A ver. Vamos pensándole, ¿qué es un ensayo? Es un resumen sobre un cierto tema. No es un resumen, pero antes de que usted realice un ensayo, tiene que haber un análisis de un tema. En eso podemos concordar, pero no es propiamente un resumen. ¿Quién más? ¿Algo más? ¿Qué es un ensayo? ¿Qué se hace dentro de un ensayo? ¿Cuál es la idea principal del ensayo? Es de la palabra ensayo, ensayar. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Alguien más? Opine. Un argumento sobre lo que pienso del tema. Detrás hay un argumento, muy bien, detrás hay un argumento, en un ensayo hay un argumento que se expone sobre
un tema. Bueno, ¿qué más? Si hay un argumento, tenemos ideas. Ya Es una propiamente, tesis. perdón, Es una tesis. no es lo mismo tesis que en ensayo. No es lo mismo. En la escritura en sí mismo, no es lo mismo tesis y ensayo. Hay detrás una tesis, si usted se refiere a un argumento, sí, pero no es tesis igual que ensayo. Jan. ¿No sería una prueba para ver si algo sale bien o falla? No, en cuanto a literatura, no en cuanto a la ciencia. No ensayo científico. Aquí hay que delimitar ensayo científico de ensayo literario, de ensayo filosófico. En cuanto a la literatura, hay algunas ideas. Tiene que ver con los argumentos, sí, detrás hay un argumento. ¿Se quiere probar algo? Sí, se quiere probar algo. Vamos a ir puntualizando entonces. Ahí estoy exponiendo, vaya leyendo. Hasta aquí ustedes tenían la idea, ¿sí? Y una argumentación donde se exponen ideas relacionadas a cualquier tema, puede ser cualquier tema, pero no se olviden esta primera parte. Puede parecer algo obvio, pero no necesariamente, porque pueden confundirse los ensayos con las tesis, con los tratados. Vamos a ir delimitando un poco esto. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que dice Sartre con el ensayo? ¿Por qué? Este texto escrito en prosa debe necesariamente conllevar un compromiso social, un compromiso literario, donde aquel que expone las ideas las hace para que pueda reflejarse las necesidades del contexto, de lo político, de la sociedad, de lo que yo entiendo sobre uno u otro tema. Por lo tanto, según Sartre, un ensayo no debe solo plantear ese tema, sino que ese tema debe ser relevante para exponer problemas que se estén presentando en la realidad. Por eso iniciábamos nuestro análisis desde este pensador Sartre. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? ¿Cuál es la estructura de un ensayo? A ver. ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo hacen un ensayo? Daniela. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Muy bien, la estructura, los componentes de un ensayo son la introducción. ¿Qué ponemos en la introducción? ¿Qué va aquí? ¿Sobre qué se va a tratar el tema? ¿Sobre qué se va a tratar el tema? ¿Solo eso? Una parte sí de lo que se va a tratar el tema. Vamos viendo lo que voy poniendo y si vislumbran algo más. Aquí está lo que me acaba de decir la compañera. Se dice de qué se va a tratar, pero miren lo que dice acá. Se contextualiza el tema. Se explica bajo qué parámetros yo voy a trabajar el tema, dentro de qué contexto, dentro de qué realidad. Esto está claro, lo que se va a abordar, lo que se va a ver, pero además se contextualiza. Así como se presentan objetivos,
y lo que usted puede leer aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver un ejemplo de un ensayo. ¿Qué quiero decir? Si yo a ustedes les planteara, que les voy a plantear que realicen un corto ensayo sobre algún tema específico, yo con leer la introducción y las conclusiones sería suficiente para tener una idea de todo lo que usted ha escrito. ¿Sí? La introducción es sumamente importante en un ensayo y en una tesis también. Vamos a ver un ejemplo. Miren, este ejemplo sobre el análisis de la utilización del concepto de la nada en Heidegger en el existencialismo de Sartre. No se preocupe del título, no tiene que aprenderse ni es el objetivo, solo que vea la estructura de un ensayo. En la introducción dice, el presente ensayo tiene como objetivo, es decir, le está presentando a dónde va a llegar ese trabajo. Para comprender la aplicación que ha utilizado este autor con el concepto necesario, entonces le está diciendo lo que se va a hacer en la estructura. La perspectiva, tal cosa, en este ensayo será analizado. Entonces le está diciendo específicamente qué autores va a tomar, o en qué contexto, cuál es el contexto, la perspectiva que tiene un autor sobre el otro desde algunos análisis de la visión existencialista, por ejemplo. Le está dando el objetivo aquí, a dónde va a llegar. Por lo tanto, la construcción de su introducción será fundamental. ¿Sí? No se olvide, la introducción es sumamente importante para entender las perspectivas cuando hablamos de un ensayo. Después viene el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? La parte un poco más sencilla. ¿Qué va aquí? ¿Qué será que va en el desarrollo? Todo lo que ha sido investigado de diferentes fuentes. Ya, miren esta definición. Por lo general nosotros vemos a un ensayo como un elemento en el cual yo he buscado en varias fuentes, copio, pego y le doy tal vez un análisis. Miren esta parte, exposición ordenada de las ideas. Este es un punto relevante. Es decir, que el momento cuando usted está desarrollando lo que está exponiendo en la introducción, el objetivo es que de manera ordenada vaya relatando cada una de esas ideas. No solo es poner, pegar lo que dicen los autores, no es solo exponer tal vez una idea sin más, sino es ir construyendo un argumento que se basa en los autores. Usted primero no se inventa nada, en ningún trabajo no se inventa nada, no nos inventamos las cosas, nosotros nos basamos en lo que han dicho y que han argumentado otros pensadores y vamos generando un avance tal vez muy pequeño, pero eso es lo que hace propiamente el análisis. Y tampoco nosotros, además que no nos inventamos nada, no solo copiamos y pegamos, porque eso carece de sentido. Y finalmente llegamos a la conclusión o las conclusiones. ¿Qué van en la conclusión? ¿Qué irá en la conclusión? Miren cómo se define aquí. Por lo general nosotros entendemos a una conclusión como un cierre de cualquier escrito. Pero la conclusión en el ensayo no es un cierre.
La conclusión es un balance de lo que he obtenido, de lo que he aprendido, de lo que se entiende en todo el texto. Usted hace ahí sí una síntesis de lo que se ha visto en todo el trabajo. Miren, por ejemplo, recurriendo a la perspectiva que veíamos con anterioridad en este trabajo. La conclusión a la que se llega después de haber entendido a breves rasgos los conceptos. Si se da cuenta, usted aquí, bueno, en este trabajo lo que se está tratando de mostrar es qué ideas es la que se ha podido afianzar después de todo este desarrollo. Y un elemento sumamente importante que a veces nosotros no introducimos en las conclusiones. Yo dejo abierta la perspectiva en un trabajo, y en este caso en un ensayo, para que alguien más que me lea pueda concluir lo que yo no puedo concluir. Un trabajo de ensayo no quiere decir que yo voy a realizar este trabajo y voy a llegar a todas las conclusiones y voy a resolver todos los problemas. Yo me enfoco en el problema central y trato de llegar a alguna conclusión, pero puede ser que no alcance todos estas conclusiones que yo resuelvo el problema. Por ejemplo, quiero saber cómo se da el pensamiento en Platón y tal vez pueda centrarme solo en una perspectiva del pensamiento de Platón, pero quedan muchas más preguntas. Debo plantearme en la conclusión esas preguntas y lo que no se ha cerrado. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros hacemos ensayos solo para una clase. Es decir, le doy al profesor, se acaba, no quiero saber nada y luego le quemo en año viejo. Y ese es todo mi ensayo. Pero en realidad, de fondo, la idea es que existan futuras discusiones. Que yo, tal vez, mi propio trabajo me sirva para seguir construyendo conocimiento. Los ensayos no abordan una opinión cualquiera, sino que se estructuran a partir de argumentos que responden a investigaciones previas. Por ejemplo, nuevamente recurriendo a nuestro ejemplo, aquí la persona que hace este trabajo debe haber leído el concepto de Heidegger de la nada y debe haber leído Sartre para realizar este trabajo. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, hay partes que se citan. No se puede hacer un trabajo sin haber leído. Y es uno de los elementos fundamentales para nuestro análisis. Les estaré enviando ejemplo de ensayo en cuanto a algún tema específico de la filosofía para que usted pueda revisar cómo se va generando este trabajo en parte y también para que vaya haciendo su propio análisis. El ensayo filosófico de un orden lógico y de una evolución progresiva, para el cual es muy importante que el autor exprese claramente sus argumentos, el argumento central y las reflexiones que utiliza para definirlo. Una de las formas para trabajar ensayos en filosofía es que usted tenga claro todos los términos. Usted no escribe para leerlo usted, sino lo escribe para un público. Puede ser hasta un público ficticio, no importa, o sea, o para el profesor que le va a leer. La idea es que usted el momento que escriba, lo escriba de la forma más clara posible para que ese ensayo pueda ser entendido en cualquier caso. Vamos a ir cerrando esta perspectiva. Estos elementos o principios que debe cumplir son los siguientes. Es necesario que todo ensayo cumpla estas condiciones. Uno de los problemas que por lo general suelen tener en el momento de la escritura de un ensayo, de un texto, es que los elementos internos, hablemos por ejemplo de la redacción y la sintaxis, suelen tener problemas.
un párrafo con otro no se une, una idea con otra está dispersa, y esto es lo que ustedes deben ir generando directamente para poder tener un buen trabajo. Ustedes dirán, ¿y esto de fondo qué me sirve? ¿Para qué puedo yo aplicar esta consideración? Usted no solo aquí en el colegio, que tendrá que presentar algún trabajo final, sino en la universidad. Si usted en la universidad realmente quiere que vaya bien en su proceso, tendrá que hacer esto, en cualquier ámbito y en cualquier carrera que usted siga. Un trabajo escrito demanda un análisis, entonces es necesario generar este proceso. Primero vamos a entender la estructura y luego vamos a mirar un ejemplo realizado de un ensayo sobre un tema y al final usted va a hacer un ensayo. Ese es el objetivo. Corto el ensayo, sí, pero tiene que hacerlo en base a la estructura. Esta es la estructura. Usted va a ver un ejemplo y en base a ese ejemplo usted va a realizar un trabajo. Con eso estamos cerrando esta parte. La parte de los tratados no nos vamos a detener mucho, simplemente vamos a ver en el ejemplo qué es un tratado, porque lo que en mayor medida se utilizan son las tesis y los tratados, los ensayos para nuestros análisis en general. ¿Alguien alguna pregunta, inquietud, dudas? No, ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna inquietud. Bien. Vamos entonces a ir cerrando esta perspectiva de análisis. En cuanto a los ensayos, y las siguientes clases estaremos ahondando en esta temática referente a algunas perspectivas complementarias para, al finalizar todos los conceptos que nos conllevan la idea de los tratados, y posteriormente vamos a ver la tesis central, las tesis secundarias en los argumentos filosóficos, realizaremos un ensayo. Bien, jóvenes, con eso se